José, pues oye, muchas gracias por la presentación. Es un placer organizar este evento contigo. Hemos participado en todos los demás porque siempre nos gusta un montón. Bueno, pues siempre estamos midiendo lo que sucede en redes sociales durante el evento, compartiendo analíticas, que es lo nuestro. Así que en este, pues más aún, ¿no? Y además de todas estas cosas que solemos hacer contigo en este evento, pues bueno, este año tengo la charla de apertura y he venido a hablaros pues de estrategia de redes sociales, ¿no? Nuestro tema principal, la verdad, es en redes sociales y este año pues quería hablar un poco de estrategia. Bueno, lo he centrado en tres pilares, ¿vale? Pero bueno, lo primero me presento para los que no me conozcáis, ¿no? Soy Juan Pablo Tejera, CEO de Metricool y os dejo mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, ¿no? Me podéis localizar, me podéis etiquetar ahora, ¿no? Y si tenéis dudas, pues luego intento resolveroslas uno a uno. Y bueno, ya volvemos otra vez a la charla, ¿no? Lo primero que quería contaros es, bueno, lo más importante del título de la charla es la palabra estrategia. Porque cuando normalmente nos enfrentamos a tener que diseñar o a elaborar una estrategia, pues nos parece como que hay que pensar muchísimo y que es algo bastante complicado, ¿no? Es como, bueno, nos enfrentamos a, pues bueno, es un proceso creativo y sobre un papel en blanco, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. O sea, una estrategia precisamente es un proceso. ¿Vale? Es un proceso que está definido y tenemos que tener ya nuestros pasos y nuestros, bueno, pues los pilares en los que vamos a apoyar cualquier estrategia que vayamos a diseñar, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos estos pilares, que son pues como, bueno, un checklist de cosas que tenemos que hacer, pues la estrategia nos viene sola, ¿no? Bueno, más que lo que nos viene solo son las tácticas, ¿no? Que iremos implementando dentro de la estrategia. Porque, bueno, una estrategia, sobre todo, lo más importante que tiene una estrategia es un objetivo. ¿Vale? Entonces, os lo he puesto aquí 3 veces, ¿no? Objetivo, objetivo, objetivo. Y luego también tenemos los recursos disponibles, que siempre son limitados, ¿vale? Entonces, cuando elaboramos una estrategia, no podemos pensar, bueno, vamos a generar contenido de nuestra marca llegando a la luna, porque tenemos unos recursos limitados, ¿no? Entonces, lo más importante es fijarnos un objetivo, ¿vale? Y hay objetivos tan modestos como simplemente generar actividad en redes sociales sin un objetivo más allá, pues ni de generar comunidad, ni interacción, ni siquiera ventas, ¿no? Generar actividad ya puede ser un objetivo en sí mismo porque esa actividad genera confianza. Cuando la gente vea nuestra marca en redes sociales, cuando nos estén investigando, nos estén descubriendo, irán a nuestro Twitter, a nuestro Facebook y verán que generamos actividad. Y esto ya genera confianza porque cuando hay actividad lo que denota es que hay personas detrás trabajando ese contenido y generando esa actividad. ¿Vale? Entonces, uno de los objetivos es así de simple, pero hay muchos más, ¿no? Como crear una comunidad, hacer ventas directamente, o sea, generar un funnel que vaya luego hacia la conversión, generar registros, pues es que, bueno, depende, ¿no? A qué se dedica nuestra marca, pero no olvidaros de fijar inicialmente este objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir repasando los 3 pilares. El primero, o sea, si os tenéis que hacer un checklist de cosas a revisar durante el proceso de generación de la estrategia, el primero sería, para mí, analizar competidores, ¿vale? Que es una fase que consiste en aprender, básicamente, ¿vale? Cuando nos cae una marca nueva, tenemos que empezar a trabajar sobre ella, porque obviamente si es nuestra propia marca, pues igual la conocemos un poco más y conocemos lo que hacen nuestros competidores, pero si de repente llegamos de nuevas y no sabemos nada sobre la marca, esto nos va a dar muchísima información, ¿vale? Entonces, en redes sociales, lo que llamamos competidor no es como un competidor de negocio, sino es cualquier cuenta de la que podemos aprender algo, ¿vale? Un competidor es una marca que no gestionamos nosotros, sino que gestiona otra persona y de la cual podemos aprender cualquier cosa, ¿vale? Y podemos aprender pues tácticas para generar negocio, pero también podemos aprender sobre cómo contestan a los mensajes, si dirigen a la gente hacia mensajes privados, si contestan en público, ¿vale? Este tipo de cosas las podemos aprender de otras cuentas y eso es lo que llamamos competidor, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tenemos que analizar competidores, analizar cuentas de otras personas?
Bueno, pues por ejemplo, al hacer un presupuesto o estimar el esfuerzo que vamos a tener que dedicar a la estrategia de redes sociales, ¿no? Si, por ejemplo, vamos a elaborar un presupuesto para un nuevo negocio o para un negocio al que queremos ofrecerle nuestros servicios de gestionar las redes sociales, pues lo primero que tenemos que ver es ese negocio que todavía no lo administramos nosotros, qué frecuencia de publicación tiene, qué tipo de contenidos genera y también ver los negocios de alrededor, ¿no? Imaginaros que tenemos un restaurante que genera un post en Instagram a la semana y todos los restaurantes equivalentes al suyo están generando 2 y 3 posts por semana o incluso, bueno, en restaurantes no tenía mucho sentido, pero en otro negocio imaginaros que de repente todos los demás están publicando 20 veces por semana. Pues esto lo tenemos que tener en cuenta en el presupuesto y tenemos que decirle, a ver, si te quieres parecer a estas otras cuentas que lo están haciendo bien, necesitas esta frecuencia de publicación y te va a costar tanto, ¿vale? Entonces, nos tenemos que fijar en qué hacen los demás en el mismo sector, ¿no? Luego, también tenemos que analizar competidores cuando vayamos a hacer colaboraciones o trabajar con influencers, ¿no? Si, por ejemplo, queremos asistir a eventos, pues tenemos que analizar estos eventos. Tenemos que analizar los speakers de los eventos, ¿no? Sus cuentas de redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con ellos y los recursos son limitados. Por lo tanto, si tenemos que elegir, si tenemos una lista de 100 influencers o 100 colaboradores y tenemos que elegir 10 con los que trabajar, pues tenemos que analizarlos, ¿no? Y luego también podemos analizar los contenidos de la competencia antes de elaborar nuestros propios contenidos, ¿vale? Porque vamos a descubrir muchos trucos, vamos a descubrir muchas cosas distintas que hacen las otras cuentas y que podemos aplicarlo a la hora de elaborar nuestros contenidos, ¿no? O, al contrario, podemos descartar lo que hacen, ¿no? Si ya vemos, imaginaos que habíamos pensado siempre poner 5 hashtags y vemos que los demás están publicando 10 hashtags y que no les están funcionando bien, pues ya sabemos cuáles no utilizar nosotros, ¿no? O sea que a la hora de elaborar contenidos podemos aprender no solo de nuestros contenidos anteriores, sino de los contenidos de los competidores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Pues yo os propongo estas dos cosas, ¿no? Sobre análisis de la competencia. Analizar la frecuencia de publicación y el tipo de contenidos que generan. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y lo vais a ver súper claro. Y analizar las estrategias de influencers del sector para colaborar con ellos, porque para que tu cuenta pueda lograr el objetivo que te has propuesto, para que con tus redes sociales puedas lograr ese objetivo, te vas a tener que apoyar en otras personas. Y estas personas en las que te vas a apoyar es lo que llamamos influencers. Los hay microinfluencers, que pueden ser colaboradores muy similares a ti o incluso más pequeños, pero que te pueden ayudar de alguna manera. Y luego hay influencers de todos los tamaños, ¿vale? No pensemos solamente en celebrities, ¿no? Cuando hablamos de influencers, pero tenerlos analizados, saber quiénes son, con quién podemos trabajar, es súper interesante, ¿no? Porque al final las redes sociales es colaboración, ¿vale? Siempre estamos colaborando y siempre estamos interaccionando con otras personas. Vale, pues ahora os voy a enseñar algunos ejemplos. Por ejemplo, he preparado este ejemplo, ¿no? De un análisis de competidores. Estos son cuentas de Instagram de centros de coworking, ¿vale? Fijaros que en la situación actual que estamos, ¿no? Donde todos estamos trabajando desde casa, bueno, todos, un porcentaje importante, estamos trabajando desde casa, pues los coworkings no tienen el mismo nivel de actividad que tenían antes, ¿no? Pues ya no tienen tantos asistentes, aunque habrá gente, obviamente, que siga yendo a trabajar, ¿no? A los coworkings, pero seguro que han reducido su actividad, su negocio, muchísimo, ¿no? Durante esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos gestionando la cuenta de un coworking, ¿no? Pues podemos hacer, por ejemplo, como Regus o como Spaces, ¿no? Que no han publicado nada en los últimos 30 días, ¿no? 0 publicaciones, 0 interacciones y tienen sus 30.000 seguidores prácticamente, ¿no? Pues que no están recibiendo ningún tipo de contenido acerca de sus marcas durante este periodo, ¿no? Sin embargo, vemos que en realidad la mayoría sí que están publicando, incluso WeWork o Coworking Spain, que están publicando más de... Estos son datos de 30 días, entonces, bueno, pues estamos viendo que al menos un día sí, un día no, están publicando Coworking Spain y WeWork. Y luego ULAB, Think, Coworking La Fábrica o Utopicus están publicando pues 6, 7 veces al mes, ¿no? Que es un nivel de actividad suficiente. Y pensamos, ¿qué clase de contenido pueden estar generando estos negocios que son presenciales y que
muchos de ellos igual están cerrados, pero incluso los que no estén cerrados tienen la actividad reducida al mínimo, ¿no? Es decir, ¿qué podemos estar haciendo desde nuestras redes sociales en un coworking en una situación así, ¿no? Pues, por ejemplo, analizamos Coworking Spain, que lo está haciendo francamente bien, ¿no? Y ya vemos cuál es su estrategia. Ya, solamente analizando las 4 publicaciones que más me gusta tienen, ya estamos viendo pues su estrategia completa durante este periodo, ¿no? Están haciendo encuentros virtuales, o encuentros online del sector del coworking y oficinas. Gran participación en las 2 charlas de esta semana, o sea, que lo están haciendo frecuentemente, ¿no? Es decir, en Coworking Spain han decidido, bueno, ya que no podemos seguir ofreciendo nuestro servicio o la gente ha dejado de venir al coworking, vamos a generarles contenido online para que no se olviden de nosotros y cuando termine esta situación de crisis, sigamos siendo un referente para ellos y vuelvan otra vez a trabajar con nosotros, ¿no? Porque en realidad muchos de estos negocios estarán pensando y cuando podamos volver a tener actividad, cuando podamos volver a abrir a pleno rendimiento, tenemos que ser los que estemos los primeros en la cabeza de nuestros clientes otra vez, que no haya llegado otro competidor y esté situándose en su top of mind, ¿no? En su cabeza a la hora de elegirnos. Entonces, fijaros lo importante que es, si yo trabajara en un centro de coworking, pues analizar qué están haciendo los demás y no quedarme atrás o como mínimo coger ideas, ¿no? Vaya, me parece súper interesante. Otro ejemplo que os traigo, pues este ya sí sería como un análisis de influencers de lo más celebrity, ¿no? Vamos a irnos justo al extremo, ¿no? De los influencers más grandes. En este caso, os estoy enseñando una lista de influencers de moda, ¿vale? No sé si os suenan, ¿no? Marta Pombo, Rocío Osorno, Laura Escarnes, bueno, son todo influencers de moda. Bueno, pues vemos que en este sector siguen publicando pues con mucha frecuencia, ¿no? Hasta 41 publicaciones al mes, alguna de ellas. Y además, bueno, pues podemos analizar claramente quién tiene más engagement, quién tiene menos, ¿no? A mí no deja de sorprenderme un engagement tan alto, ¿no? Y un nivel de interacción tan alto con 400.000 seguidores, ¿no? Me parece alucinante, o con 1.158.000 seguidores. Por lo tanto, o sea, bueno, aquí tenemos claramente, ¿no? Si tuviéramos una marca de moda y tuviéramos que trabajar con alguien y tuviéramos suficiente presupuesto, bueno, pues esta desde luego es una lista súper interesante, ¿no? Para trabajar. Pero vamos a rascar un poco, ¿no? Tal vez no tenemos presupuesto para trabajar con ellas, pero si queremos reproducir algunas de sus estrategias o... ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir rascando, vamos a ir abriendo una por una. Bueno, esto es un trabajo que he hecho yo ya antes para ir descubriendo cuándo se produce un pico muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, pues después de abrir 4 o 5 influencers ya encontré que Rocío Camacho, por ejemplo, había obtenido 139.000 comentarios en una publicación, 12.000 comentarios, 4.700 comentarios y luego ya se iba a 300 comentarios, ¿vale? Que este es como su nivel normal de engagement, ¿vale? Sin embargo, en estas publicaciones había conseguido mucho más. Y veo rápidamente que es una chica pues, que hace muchos concursos, ¿no? Se dedica a hacer bastantes concursos en colaboraciones con marcas y esto proporciona unos resultados espectaculares, ¿no? Por lo tanto, o sea, lo que ya veo es que Rocío Camacho es una buena candidata para trabajar con ella ofreciéndole un concurso, ¿vale? Porque es algo que suele hacer. Y además ya puedo estimar más o menos cuáles son los resultados. Bueno, veo diferencias enormes entre cuando ha hecho un sorteo que incluía un iPhone de cuando eran 10 pares de zapatos, ¿no? Por lo tanto, igual lo que se regala igual no es lo fundamental, ¿no? Depende obviamente del presupuesto, pero sí que puedo aprender, ¿no? Cómo fue un sorteo y cómo fue el otro para intentar reproducirlo de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, fijaros que le hemos dedicado a analizar estos competidores, os digo, menos de 5 o 10 minutos, ¿vale? Y hemos sacado una posible estrategia, ¿no? A incluir, o más bien una posible táctica a incluir dentro de nuestra estrategia. Tanto para hacer el concurso nosotros como para hacerlo ahora con otro microinfluencer, ¿vale? Pero nos fijamos en los que son referentes en el sector, los que lo están haciendo mejor, ¿no? Los que obtienen mejores resultados. Vale, entonces,
Bueno, pues fijaros cómo podemos aprender un montón de cosas, tanto de competidores de un mismo sector como de influencers, bueno, también de un mismo sector, pero también os digo, los influencers de moda en Instagram son muy populares y las tácticas que utilizan podemos extrapolarlas con facilidad a otros sectores, ¿vale? El segundo de los pilares que os traigo es el de la analítica, ¿vale? Que también, bueno, nos sirve para aprender, desde luego. Igual que el análisis de competidores era el primer pilar y nos servía para aprender, este también nos sirve para aprender, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que puedes aprender de tus analíticas para poner en marcha una estrategia de contenidos, ¿no? Ahora lo que nos vamos a centrar es en los propios datos de nuestra cuenta, ¿vale? Ahora que ya sabemos cosas que están haciendo los competidores y cosas que hacen influencers, vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra propia cuenta en función de nuestros datos. ¿Vale? ¿Cuándo hay que mirar la analítica de nuestra cuenta? ¿No? Pues desde luego cuando empezamos a trabajar con una nueva marca por primera vez, porque no conocemos nada de sus datos, no conocemos qué es lo que se ha hecho en el pasado y esto es un trabajo que sería muy interesante de analizar antes de empezar, porque los seguidores de la marca están ya ahí y conocen ese pasado, conocen esa historia. Por lo tanto, no podemos descartarla, ¿no? Para empezar a trabajar con ella. Luego, también es interesante, desde luego, revisar la analítica periódicamente, al menos una vez al mes. Y luego cuando se produce un cambio en la cuenta. ¿Vale? Serán 3 momentos clave en los que hay que trabajar la analítica y hay que dedicarle unos minutos. Yo, de todas formas, mi recomendación siempre es que dediquéis el mínimo tiempo posible para sacar los quick wins, ¿no? Aquellas cosas que te pueden hacer mejorar rápidamente, pero dedicando el mínimo tiempo posible a revisar la analítica. ¿Qué es lo que podemos revisar en analítica? Bueno, pues lo primero es la frecuencia de publicación, que es una métrica de la que yo os he hablado mucho durante la charla, pero bueno, ahora veremos también algún ejemplo. Ya habéis visto que la frecuencia de publicación es una métrica clave cuando analizamos competidores. No nos interesan colaboradores que publiquen muy poco o que no publiquen nunca y tampoco podemos aprender nada de las marcas que dejan de publicar, ¿no? en este tipo de periodos porque, quiero decir, obviamente eso es lo fácil, no hacer nada, hibernar, pero lo que queremos es hacer algo, ¿vale? Entonces, la frecuencia de publicación es lo que nos determina que se está haciendo algo. Como os decía, además, sirve para generar confianza en los que están alrededor. Lo segundo que tenemos que aprender es sobre nuestros seguidores, cómo evolucionan y su demografía. Ahora lo vemos en algún ejemplo. Luego, el alcance y las impresiones es otra métrica clave. Y por último, las interacciones. Yo para mí, con estas 4 métricas que te fijes, tienes ya hecho, bueno, yo diría que casi el 90% de cualquier análisis que tengas que hacer. El primer ejemplo que os traigo es sobre demografía de los seguidores, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que voy a llevar una marca como la de la izquierda, ¿no? Donde hay un país predominante, en este caso España, y luego, bueno, sí hay seguidores que son de otros países, pero casi no son representativos, ¿no? En realidad, con España, pues igual tenemos más de un 80%, un 90% de nuestros seguidores. Y sin embargo, luego tenemos el segundo caso, donde España también es el país principal, pero representa menos del 50%, desde luego, yo me atrevería a decir que como un 40% de los seguidores. Luego está Argentina, Venezuela, Colombia, México, ¿vale? Y un poco de Estados Unidos incluso, Chile y otros países. ¿Qué es lo que aprendo simplemente viendo esto de un vistazo? Pues aprendo que en la de la izquierda, donde España representa más del 80%, pues puedo hacer contenido localizado en España, ¿vale? Y esto significa, por ejemplo, os recuerdo que el Día de la Madre en España fue hace 12 días, ¿no? Bueno, no, un poco menos, fue hace un par de semanas. Pero ese Día de la Madre no es el Día de la Madre en otros países, ¿vale? Ni es el Día de la Madre en Estados Unidos, ni en otros países, por supuesto, europeos, ni siquiera en todos los de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en la cuenta de la derecha, en donde España solo representa un 35%, un 40%, pues no podría utilizar el Día de la Madre porque la mayoría de nuestros seguidores no entenderían que ese es el Día de la Madre, ¿no? No entenderían bien esa publicación. Sin embargo, si España es un país muy representativo de nuestros seguidores, sí podemos apoyarnos en ese evento, ¿no? En el Día de la Madre.
Esto pasa con cualquier otra cosa. Por ejemplo, si podemos vincular nuestra marca a un evento deportivo que normalmente es nacional. Desde luego, si es internacional es más sencillo, pero si es nacional tenemos que fijarnos mucho de qué países son nuestros seguidores, ¿vale? Con las ciudades nos pasa lo mismo, ¿no? Fijaros, la marca de la izquierda, donde Madrid supone casi el 50%, es una marca local, no hay duda de que es una marca local. Sin embargo, la de la derecha, bueno, pues tiene Madrid, Barcelona, pero luego enseguida Buenos Aires, Caracas, Santiago, Lima, Bogotá, es decir, está muy repartido, ¿no? En las ciudades en las que están nuestros seguidores. El próximo viernes es festivo en Madrid, es el día de San Isidro y hay dulces típicos, ¿no? Por San Isidro, ¿no? Las rosquillas, las famosas rosquillas de San Isidro. Y digo famosas porque son famosas en Madrid, ¿vale? Entonces podemos utilizar esto con la marca de la izquierda, pero no podemos utilizarlo con la marca de la derecha, ¿vale? Porque en Buenos Aires, en Caracas, en Santiago no sabrán lo que son las rosquillas de San Isidro, ¿no? Pues este tipo de ejemplos lo veis clarísimo, ¿no? En cuanto echéis un vistazo a cómo es la distribución demográfica de vuestros seguidores, saquéis un montón de datos interesantes. Sucede lo mismo con el sexo y con la edad, ¿vale? Tenemos que saber si nos estamos dirigiendo a mujeres o a hombres y si son gente más joven o gente un poco más de mediana edad o incluso gente un poco más mayor, ¿vale? Si lo tenemos muy repartido, pues tenemos que ajustar un poco el lenguaje, tenemos que ser más neutros, ¿no? Pero si tenemos una audiencia muy joven, pues podemos incluso sumarnos a los retos, ¿no? Que hay de moda en Instagram o incluso en TikTok. Pero si nuestro público es de en torno a 40 años, pues igual no van a estar muy al día de esos retos y no van a entender esas publicaciones, ¿no? Es súper rápido llegar a una marca nueva, fijarse en los datos demográficos y ya saber cómo tienes que hablar a tus seguidores, ¿no? La segunda métrica, bueno, os decía, la primera es la frecuencia de publicación, pero ya hemos hablado antes. Los datos demográficos, el alcance y las impresiones, ¿no? ¿Por qué es importante fijarse en el alcance y las impresiones de las publicaciones? Pues porque no todos nuestros seguidores ven nuestras publicaciones. Sabéis que el algoritmo, tanto en Facebook como en Instagram, hace que no todos nuestros seguidores nos vean. Por lo tanto, tenemos que monitorizar muy claramente tenemos que saber exactamente cuántos de nuestros seguidores están viendo las publicaciones y las diferencias entre ellos, ¿vale? Os digo algunos trucos para ganar alcance. Las interacciones que se reciben en los primeros minutos son muy importantes para que el algoritmo detecte que tu publicación es interesante y entonces se lo muestra a más gente. Pues entonces en esos primeros minutos tenemos que generar interacciones, ¿no? Tenemos que decirle a nuestros amigos, oye, he publicado esto, dame un like, ponme un comentario, ¿vale? Tenemos que incitar mucho a que se interaccione con las publicaciones. Porque fijaros, en cualquier cuenta que analicéis, podéis ver que estos son publicaciones del mismo mes, ¿vale? Del mismo periodo de 30 días. Pues en el mismo mes podemos ver publicaciones que tienen 200 impresiones y otras con 600, es decir, el triple de diferencia. ¿Vale? Y entonces, si podemos generar publicaciones de este tipo, pues nuestros esfuerzos valen el triple, ¿vale? Que si estamos haciendo publicaciones de este tipo. Vale, bueno, no tengo mucho tiempo, ¿no? La charla es bastante corta, me estoy yendo súper rápido, pero bueno, irme dejando las preguntas en Twitter y luego intentaré responderos. El tercero de los pilares es la planificación, ¿vale? Esto ya no es de aprender, esto ya es de ejecutar, ¿vale? Hemos aprendido bastante y ahora viene la planificación de contenidos. La planificación de contenidos es justo lo contrario de la improvisación de los contenidos y también es justo lo contrario de la automatización, ¿vale? Nosotros decidimos, o sea, en planificación, cuando estamos elaborando una planificación, nosotros decidimos con qué frecuencia vamos a publicar y qué tipo de contenido vamos a publicar pues cada día o con su frecuencia relativa, ¿no? Entonces, una vez que lo dejamos planificado, se va publicando seguramente solo, de forma automática, pero lo que es el contenido lo hemos decidido nosotros y también con qué frecuencia va a salir publicado. ¿Vale? Pero planificar contenido nos supone ahorrar muchísimo tiempo frente a otras tácticas como la improvisación, ¿vale? Que a veces pueden funcionar bien la improvisación, pero nos consumen muchísimo más tiempo, ¿vale? Entonces, cuando estamos gestionando las redes sociales de una marca, bueno, planificar tiene que estar en la base, ¿vale? De cualquier estrategia. Os voy a enseñar ahora 3 maneras distintas de planificar contenido, ¿vale? Algunas pueden ahorrar más tiempo
y otras serán un poco más manuales y ahorras un poco menos de tiempo, ¿vale? Pero para cada tipo de contenido, pues es aconsejable un tipo de planificación distinta, ¿no? ¿Cuándo tenemos que planificar? Bueno, pues periódicamente, ¿no? Porque está en la base de nuestra estrategia de publicación y tenemos que revisarlo periódicamente, ¿no? Lo aconsejable es 1 o 2 veces al mes, por lo menos, pero con 1 o 2 veces al mes os aseguro que es suficiente para conseguir la mayoría de los objetivos, ¿vale? Y, pues, desde luego, para generar actividad, para generar comunidad, ¿vale? Es suficiente con planificar 1 o 2 veces al mes. De todas formas, se puede planificar, por supuesto, todas las semanas o incluso con más frecuencia. Y luego, desde luego, también cuando tenemos contenido nuevo que es estratégico y que queremos introducirlo en nuestra base de publicación, queremos introducirlo antes porque es estratégico para nosotros, ¿no? Si este mes ha pasado algo importante o tenemos un producto nuevo, cualquier contenido que creamos que es relevante, pues tenemos que revisar la planificación, ¿no? Yo os voy a traer, o sea, os traigo tres formas de planificar. La primera, es creando una autolista con contenido evergreen. No sé si sabéis lo que es el contenido evergreen. Es contenido del que no caduca, ¿vale? No son noticias, sino todo lo contrario, ¿no? Es contenido que, aunque pasen los meses y a veces incluso años, sigue siendo contenido interesante para nuestra audiencia, ¿no? Suele ser contenido formativo o incluso, bueno, pues, por ejemplo, aplicado al marketing digital, ¿no? Pues cómo posicionar bien en Google o incluso cómo crear una cuenta de Twitter, cómo, yo qué sé, este tipo de contenido que siempre es interesante y siempre hay gente a la que le resulta interesante, ¿no? Bueno, pues os voy a enseñar cómo mover este contenido de forma planificada, pero consumiendo el mínimo tiempo, ¿no? La segunda opción también es crear autolistas, pero en esta ocasión habrá que crear varias autolistas con contenido externo, ¿vale? Y automatizamos la creación del contenido con un feed RSS, que ahora os cuento también en qué consiste. Y la tercera de las tácticas sería crear posts manuales, pero a las mejores horas de publicación, ¿vale? No de forma improvisada, no es ahora tengo un rato porque estoy esperando algo, voy a crear un post y lo publico. No, lo creo un día a la semana o un día al mes y lo dejo planificado, ¿no? Vale, pues el primero de los ejemplos que os traigo, ¿no? Que es el de crear una autolista con contenido evergreen. Una autolista es una utilidad de planificación que hay dentro de Metricool y que te permite, o sea, bueno, tú le pones un nombre y te permite rellenar contenido, ¿vale? En este caso, pues estamos hablando de tweets, ¿no? Lo que os estoy enseñando es una lista de tweets. En la lista puedes meter, por ejemplo, 40 tweets, 80 tweets, ¿vale? Es contenido pues que igual has publicado en tu blog, ¿no? Por ejemplo, esto es súper útil para podcasters. Si tienes un podcast, los capítulos que ya has publicado en el pasado te interesa seguir moviéndolos, desde luego en redes sociales y sobre todo en Twitter. Pero si tienes un blog, seguro que has publicado contenido que sigue siendo interesante para tu audiencia, no solo el día que lo publicaste, ¿no? Pues todo ese contenido lo vas rellenando en una autolista, vas creando tweets con los enlaces porque dentro de esta táctica lo que te interesa desde luego es llevar tráfico hacia tu contenido, ¿no? Luego hay un switch en las autolistas que es el de repetir, lo vamos a poner a on. Y esto lo que provoca es que la lista se vuelva a circular, ¿vale? Imaginaos que esta lista tuviera 40 publicaciones aquí previstas, pues el primer día que le toque publicar, por ejemplo, el lunes a las 4:30, va a publicar el primero. Y con esa publicación lo que va a hacer es que lo va a colocar el último de la lista otra vez, para que cuando ya ha publicado 40 publicaciones le vuelva a tocar a esa, ¿vale? Son listas circulares que van moviendo el contenido de forma rotativa, ¿vale? En este caso en concreto, yo he configurado la autolista para que publique 5 días por semana, ¿vale? A las 4:30 los lunes, jueves y viernes y a las 6 los sábados y domingos. ¿Por qué me dejo, por ejemplo, el martes y el miércoles sin publicar? Porque tal vez es el día que publico contenido nuevo y quiero reservar esos días para el contenido fresco de esa semana. Pero el contenido evergreen lo voy moviendo el resto de los días, ¿vale? A distintas horas. Fijaros que una vez que ya tengo relleno el contenido evergreen en la lista, pues solo tengo que entrar pues una vez al mes, seguramente, a revisar las horas y los días de publicación
y a revisar si hay contenido que ya no tiene sentido porque ya sí que ha caducado definitivamente, ¿no? Por ejemplo, imaginaros un post, bueno, pues sobre cómo hacer algo en Facebook y resulta que eso ya no se hace así en Facebook, ¿no? Es contenido que ha quedado obsoleto. Pues eliminas ese contenido o lo desactivas para que no vuelva a publicarse, ¿no? Vale, pues este sería el ejemplo de contenido evergreen. La otra posibilidad era sincronizar una autolista con un feed RSS. Un feed RSS es una función que nos dan la mayor parte de las webs que generan contenido. Por ejemplo, los blogs, ¿vale? Los blogs hechos en WordPress. Pero también los periódicos generan feed RSS. También, por ejemplo, los canales de YouTube, ¿vale? Entonces, siempre que hay una web que genera contenido, seguramente está generando un feed RSS. El feed RSS es una URL que nos proporciona ese contenido para automatizarlo, ¿vale? Para poderlo leer de forma automática. Entonces, por ejemplo, con el blog de José Fachín, pues todos los blogs de WordPress, el feed RSS siempre es /feed, ¿vale? De todas formas, esto lo buscáis en Google, cómo obtener el feed RSS de una web o de un canal de YouTube o de un periódico. Si buscáis feed RSS y el nombre del periódico, os van a salir las URLs que tenéis que configurar aquí, ¿no? Que representan ese feed RSS. Luego le pones un prefijo y un sufijo. Fijaros, por ejemplo, cada vez que José Fachín publique un nuevo post, yo voy a difundirlo a través de mis canales, ¿no? A través de Twitter o de Facebook o el que yo quiera, ¿no? Lo puedo elegir. Pero le voy a poner un prefijo y le voy a poner un sufijo, ¿vale? En el prefijo, bueno, pues pongo emojis, ¿no? Para darle un poco de interacción a este, ¿no? Para animar un poco a la interacción. Y entonces, pues digo, nuevo post en el blog de José Fachín, no te lo pierdas, ¿vale? Luego viene una descripción de en qué consiste el nuevo post y sigue leyendo, ¿vale? Entonces, todos los posts que publique José Fachín se van a ir añadiendo a mi autolista. Y luego, si yo mi autolista la configuro para que publique un día a la semana, pues imaginaos que todos los viernes comparto un nuevo post de José Fachín si es que esa semana ha publicado uno, ¿vale? Y así me aseguro tener contenido el viernes. Y además es contenido de esa semana, es de actualidad porque es el nuevo que ha publicado José Fachín y doy movimiento a mis redes sociales. Además, colaboro con José Fachín porque le he mencionado aquí en el prefijo, por lo tanto, él se va a enterar de que yo estoy compartiendo sus contenidos y voy a ir generando algo de interacción, primero con él y luego pues con mis seguidores que les estoy trayendo contenido interesante, ¿no? Esto podéis haceros distintas autolistas con distintos bloggers o distintos periódicos donde se vayan insertando automáticamente las noticias de tu sector y así vayas teniendo siempre contenido disponible, ¿vale? Es una táctica súper interesante la de curar contenido de otros porque además te ayuda mucho en las colaboraciones con los demás, ¿vale? Y una vez que ya tenemos nuestro contenido de base, fijaros que además con esto hemos dedicado poquísimo tiempo, ¿no? A tener ya un montón de contenido disponible. Tanto nuestro propio contenido evergreen como el contenido de otros, ¿vale? Ya sea de actualidad o evergreen, ¿vale? Esto nos sirve para las dos tácticas. Ya tenemos un montón de contenido de base en nuestros canales sociales. Por último, nos quedaría la planificación más manual, ¿no? Tú puedes irte siempre al calendario de tus redes sociales y ir situando contenidos manuales para esa semana, ¿no? Dices, bueno, yo ya tengo mi contenido de base con el contenido evergreen, con el contenido que voy a compartir de otros, pero luego además el martes y el miércoles, como os decía, que me los he reservado para publicar una cosa mía nueva que me interesa mucho, ¿no? Y entonces ahí es cuando entra a qué hora lo tenemos que compartir y desde luego, o sea, en el calendario de Metricool podéis ver las mejores horas, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, para poder atinar y compartirlo a la hora en la que tienes más seguidores conectados, ¿vale? Esto es fundamental a la hora de conseguir un poquito más de alcance. Siempre pensad de todas formas que la hora que aparece más oscura en el sombreado es la hora en la que tienes más seguidores conectados y puede que no sea esa a la hora en la que te interesa compartir algunas publicaciones, ¿vale? Si te interesa reservar esa hora, también puede ser a la hora en la que hay más competencia, o sea, más contenido. Y a ti te interesa que tu contenido dure un poquito más de tiempo. Entonces, igual lo tienes que desplazar, lo tienes que anticipar a las mejores horas, ¿vale? Ahí ya tienes que hacer pruebas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿vale? Pero cuando las horas se vayan moviendo, porque igual tu comunidad crece y de repente empiezan a seguirte gente de Latinoamérica, por lo tanto, las horas de madrugada empiezan a ser más interesantes.
¿vale? Entonces puedes ir moviendo contenido también en lo que es hora de madrugada para ti, pero que es hora de actividad en otros sitios, ¿no? Vale, pues estos son los 3 ejemplos que os traía sobre planificación. Entonces, bueno, pues por repasar, acordaros, análisis de la competencia, análisis de tus métricas y planificación de contenidos. Con estos 3 pilares, si tú vas siguiendo los pasos de estos 3 pilares, te puedes establecer una estrategia para redes sociales de forma súper sencilla, ¿no? Sin comerte demasiado la cabeza, pero a la vez dirigiéndolo muy bien hacia el objetivo que tienes, ¿vale? Os voy a pedir ahora un favor más y es que nos sigas en Instagram, ¿vale? Tenemos un Instagram donde puedes irnos conociendo, donde compartimos nuestras novedades, así que, por favor, entrad todos en Instagram, buscad Metricool y seguidnos en Instagram. Y luego os traigo un regalo para que podáis empezar a utilizar Metricool gratis con cualquier plan, ¿vale? Es un código, bueno, os decía, es un código de descuento, no es un descuento porque son 20 días gratis por el Posiciona 20 en cualquier plan premium, ¿vale? Simplemente rellenando el código Posiciona 20, ¿vale? Así que guardaros esta slide y este código y no tardéis mucho en activarlo porque no durará muchos días. Activa el código, ¿vale? Perfecto. Lo único, si tenéis alguna pregunta, os recuerdo mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, ¿vale? Y allí os espero a todos. Muy bien, muy bien.